Siendo las 8:02, comienza la sesión ordinaria de hoy, viernes 26 de enero. ¿Alguna cuestión sobre el acta? El siguiente punto es un error material, donde pone dar cuenta del acuerdo de delegación. Simplemente había que dictaminarlo en la comisión informativa, tal y como hicimos el martes, y por lo tanto no debe de aparecer en el orden del día. Pasamos al siguiente punto, aprobación de la rectificación de obligaciones reconocidas y derechos reconocidos pendientes de cobro procedentes de ejercicio cerrado. Como ya hemos hecho en una ocasión, se da de baja tanto a los derechos, tanto a lo que tenemos que cobrar, como a las obligaciones, lo que tenemos que pagar, por diferentes motivos que marca la ley. Puede ser por prescripción, como es el caso de este punto, puede ser por algún error que haya en la contabilidad, o puede ser por algún otro motivo que haga que en realidad ni se deba de cobrar ni se deba de pagar unas determinadas cantidades. En este caso concreto se le da de baja a la obligación reconocida de 61.334,14 euros y al mismo tiempo se le da de baja a los derechos reconocidos por importe de 73.527 euros. En el expediente vienen reflejadas las cantidades y a lo que corresponde el desglose de esas cantidades en el anexo 1 y 2 del expediente de pleno. ¿Alguna cuestión al respecto? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto del orden del día. Si les parece, vamos a juntar el punto número 4 y el punto número 7 para debatirlo conjuntamente y votarlo por separado, puesto que las dos cosas se refieren a lo mismo. Concretamente, el punto número 7, aprobación de la declaración de innecesariedad del avance de planeamiento para hábitat rural diseminado. Ese es el paso, digamos, final para poder aplicar el decreto 2/2012, en el que se recoge la posibilidad de asimilar a fuera de ordenación determinadas construcciones del municipio. Hay un momento en el que de ese decreto en el que se pide que se haga un avance, lo llaman un avance identificativo, un documento donde se identifiquen todos la hábitat rural diseminada que hay en el pueblo, todos los asentamientos urbanos, de manera que se pueda establecer en qué sentido se aplica el decreto en todo el término municipal. Ya con un informe de Diputación, ya lo apuntó la Junta allá por el 2014, si no recuerdo mal, cuando se inició todo el procedimiento que nunca se llegó a finalizar, que no había posibilidad de declarar ningún hábitat rural diseminado en el municipio y asentamientos urbanos no existían. El hábitat rural diseminado, para que todos lo entendamos, es como si hubiera un pequeño cortijo con varias viviendas alrededor. Eso sería un hábitat rural diseminado, o sea, un sitio donde vive gente que suele hacer uso de esas viviendas porque están trabajando en el campo. Y los asentamientos urbanos pues son lo que en otros sitios hay, aquí en Marmolejo no, pues barrios completos, prácticamente urbanizados, con viviendas como tal, que están fuera de ordenación, que son ilegales, ni siquiera están fuera de ordenación, son ilegales. En este caso concreto, a esos dos ejemplos de figura urbanística, tanto el hábitat como el asentamiento, no se le puede aplicar el asimilado fuera de ordenación. Por lo tanto, era necesario identificar las zonas donde hubiera hábitat o asentamiento para ahí no aplicarlo. En este caso, hay un informe de Diputación y el técnico municipal, el arquitecto, se ratifica en el mismo, donde, siendo este requisito necesario para la tramitación del expediente, del procedimiento, donde se declara que es innecesario el identificar el hábitat o los asentamientos, puesto que no lo hay en el municipio. De manera que con esta aprobación que se hace de la innecesariedad se le da luz verde a la aplicación posterior de la ordenanza, tanto la ordenanza fiscal como la ordenanza reguladora, como el propio reglamento por el que se condiciona la habitabilidad de las edificaciones a asimilar, para que en un futuro se puedan ir tramitando con normalidad. Ese es el punto número 7, concretamente la declaración de innecesariedad del avance. ¿Tiene usted alguna duda, alguna sugerencia? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 4, que hace también referencia a el AFO, a lo que estamos hablando, es concretamente una modificación de la ordenanza que en el 2014 se aprobó.
La ordenanza que en el 2014 se aprobó no se pudo llevar a efecto porque no estaba declarada la innecesariedad, no se había concluido el expediente, y ahora, ya que lo hemos hecho, hemos revisado la ordenanza fiscal, hemos revisado la ordenanza reguladora a la que hacía referencia en el punto anterior, que no es nada más que el reglamento o los pasos que hay que seguir, el procedimiento que hay que seguir para solicitar, o en este caso incluso el ayuntamiento podría entrar de oficio esa asimilación afuera de la ordenación, y las condiciones que deben de cumplir las viviendas urbanísticamente hablando de habitabilidad para que se le puedan aplicar. Tanto la ordenanza reguladora como las condiciones de habitabilidad son las mismas que en su día se aprobaron, entre otras cosas porque son, digamos, ordenanzas tipo, documentos tipo que en su día Diputación facilitó a los ayuntamientos para agilizar todo este trámite. Sin embargo, la ordenanza fiscal sí hay algunas modificaciones pequeñas, pero no por ello dejan de ser sustanciales, que planteamos en este pleno. Una es el mero hecho de hacer referencia en esa ordenanza fiscal al decreto 2/2012. Esto se hace con la intención de que coja cuerpo jurídico y tenga una seguridad jurídica determinante la propia ordenanza, en la que obligatoriamente hay que hacer referencia, que no lo hacía, al decreto 2012. Otra segunda modificación es la equiparación de la tasa que se paga porque se te aplique el asimilado fuera de la ordenación a la licencia de obras que tenemos. Yo supongo que sería un error material en su día, en el 2014, cuando se aprobó una tasa del 3,7%. Como saben ustedes, la licencia de obras que se paga en el ayuntamiento es del 3,8%, correspondiente a un 1% de tasa y a un 2,8% de impuesto de ICIO. A partir de ahí, primero por sentido común el equipararla, y segundo porque no se produzca un agravio comparativo entre quien ha pedido licencia para hacer una determinada obra y quien en su día no la pidió, o pidió para una cosa y luego siguió haciendo, pues no va a pagar menos, ¿no? O poco que pague lo mismo. Entonces, esa es la modificación que se plantea, del 3,7 al 3,8, es simplemente esa décima la que habría que cuadrar. Y otra que sí es importante, una tercera modificación, es la diferenciación entre las construcciones de antes del 75 y de después del 75. Hasta mayo de 1975 no hubo una ley del suelo que regulara el procedimiento en el suelo no urbanizable, por lo tanto se podía construir relativamente de aquella manera. Entonces, se supone que quien tiene una construcción hecha antes del 75 cumplió con lo que hubiera en su día, que en este caso ya les digo que no había una ley del suelo que regulara eso, y quien lo hizo a partir del 75, ya sí había una ley. Si hay algo que no esté sujeto a ley, es por lo que tiene que asimilarse afuera de ordenación y pagar la tasa esa del 3,8. La tasa del 3,8, que ya en su día se estableció un mínimo de 500 euros, porque esa tasa se aplica al presupuesto de ejecución material de la obra que hayan hecho fuera de la licencia que se concedió en origen. Ejemplo práctico: una nave de uso agrícola que pide su licencia, que paga su licencia y que se autoriza. Y una vez que está la nave hecha, pues hay una serie de obras que no se pueden hacer y que ahora, a partir de que la Junta sacó este decreto, podemos, una vez que haya pasado el periodo legal establecido para ese tipo de revisión y actuación del ayuntamiento, que son 6 años, se pueda aplicar el asimilado fuera de ordenación. De manera que toda la obra que en su día no pagó, toda la obra que en su día no se declaró, se recoge, se hace, eso lo tienen que hacer los técnicos privados, luego lo supervisará todo el arquitecto municipal. Se coge la obra, se valora la obra, se saca un presupuesto de ejecución material de lo que ha hecho fuera de Parva, digamos, y a eso se le aplican el 3,8. Si el 3,8 no llega a los 500 euros, el mínimo siempre son 500 euros, que normalmente suele ser algo más de 500 euros. Esas son las tres diferencias que hay fundamentalmente, o las tres modificaciones que planteamos en esta ordenanza. Una vez que tengamos esto hecho y pase por el periodo de exposición al público y se pueda ejecutar, que es prácticamente inminente, yo creo que es una forma de regularizar muchísimas situaciones que hay en el municipio. Marmolejo no es un municipio que esté urbanísticamente desordenado, ni en el ámbito urbano, ni en el suelo rústico. De hecho, el propio informe de la Diputación y el propio informe que hizo la Junta ya por el 2014 ponen de manifiesto que no hay hábitat rural diseminado. Bueno, que eso es una cosa un poco más lógica en función de la idiosincrasia de cada pueblo, pero sobre todo lo que destaca es que no hay asentamientos urbanos. Quiere decir que no se han hecho barrios. Lo que hay en las Torrecillas, por ejemplo,
podría ser las Torrecillas del Molino Quemado o el Camino Colorado, más zonas que hay en el municipio, no son barrios, no son asentamientos urbanos como tal, sino que prácticamente el 90%, el 99% de la gente pues tiene su licencia para su nave y ha hecho más obras. Hay un relativo orden urbanístico, no esto es un caos, ni esto ha sido como yo he oído decir en su tiempo a algunos actores políticos de ese tiempo, la corrupción poco menos que en Marbella, no tenía nada que ver, ni era cuestión de criminalizar a los que lo hicieron, ni de criminalizar, como sí se hizo, a los que se supone que teníamos que haber vigilado aquello. Sí es verdad que yo tuve que responder ante los tribunales por todas esas cuestiones, que afortunadamente, como no podía ser de otra manera, aquello se archivó. Con esto, a todas esas familias pues que han podido tener alguna incertidumbre en cuanto a lo que tienen hecho, que no debieran de haber hecho y que cumplan una serie de requisitos que vienen perfectamente recogidos en el reglamento, en la ordenanza reguladora, tienen la posibilidad de coger un técnico externo que le haga toda la documentación que viene perfectamente explicada y aparte el arquitecto municipal ya se ha reunido con todos para que tengan la información, todos los técnicos de primera mano y puedan ir facilitándole a la gente esa labor. Se le aplique pagando su tasa correspondiente, se le aplique esta ordenanza, se le aplique esta posibilidad y se quede asimilado a fuera de ordenación, ¿vale? Los que no lo he dicho antes, los que sean antes del 75 se llaman fuera de ordenación, no se asimilan. Así como viene la nomenclatura que se le da en el decreto 2/2012. Antes del 75 se quedan fuera de ordenación, ¿vale? Con un documento que acredita que, en fin, que es una vivienda y que está fuera de ordenación. Después del 75 se asimila fuera de ordenación y, por lo tanto, tiene que pagar la tasa correspondiente esta. Antes del 75, ¿qué es lo que tiene que pagar el de antes del 75? Haga lo que haga o tenga hecho lo que tenga hecho, 250 euros. Por asimilar, no, perdón, por dejarlo fuera de ordenación, 250 euros. Antes del 75. Después del 75, siempre y cuando no tenga un expediente en curso abierto en el ayuntamiento, un expediente de disciplina urbanística, o tenga algún problema, o tenga menos de 6 años la construcción, se puede acoger al AFO, al asimilado fuera de ordenación, pagando su correspondiente tasa y regularizando la situación, que no es legalizarla, sino regularizarla, reconocerla. Al fin y al cabo, eso es un beneficio importante para el conjunto del pueblo y sobre todo para los propietarios de edificaciones de ese tipo, porque tienes una nave con tus papeles y tu escritura, pero tienes más cosas hechas. De esta manera, regulariza todo lo que tienes hecho de más, lo puedes escriturar, por lo tanto, a la hora de venderlo, puedes vender exactamente lo que tienes allí, puedes solicitar tu luz, puedes solicitar tu agua, si es verdad que tiene unos requisitos. El hecho de asimilarte afuera de ordenación, ya no solamente pecuniario a la hora de pagar, sino que también, pues bueno, tiene que solucionar el tema de la fosa séptica, tiene que de alguna manera justificar dónde se están echando las aguas fecales y, bueno, tiene que tener unas condiciones de habitabilidad. Un chamizo no se puede asimilar fuera de ordenación y que quede como una vivienda. Tiene que tener, según esas condiciones de habitabilidad que también están recogidas, tiene que tener una serie de características que así lo permitan. Por lo tanto, se pueden regularizar y puede dormir mucha gente tranquila, que hay muchísimas viviendas, naves de uso agrícola, que por las circunstancias, en su día eran terrenos que se usaban para huerta, para la labor y el cultivo, pues con el tiempo todo ha ido cambiando, evolucionando, se fueron abandonando esos trabajos en el campo, al final se convirtió en un sitio de recreo, donde la nave que había se le cortaba un cuarto de baño, que es lo más lógico del mundo, para que la gente lo pudiera usar, en fin. Lo que todo el mundo sabe que ha hecho y el que no lo ha hecho lo conoce también lo que ha hecho el vecino. Por lo tanto, de esta manera se le da una posibilidad de regularizar y normalizarlo. Con esto no quiere decir que una vez que lo tengan asimilado fuera de ordenación puedan hacer todas las obras que les dé la gana. Podrán hacer las obras de mantenimiento estrictamente necesarias para mantener lo que hay. No se pueden hacer obras de ampliación, no se puede hacer absolutamente nada. Otra cosa es que, por ejemplo, tenga una nave que sea medio vivienda y tenga un tejado de chapa y esté el tejado mal y tenga que ser lo nuevo, ya en este caso sí se podría hacer, por ejemplo, de obra. Para todo esto, explicarlo bien, a nivel técnico, el arquitecto, una vez que este punto esté publicado y esté aprobado definitivamente, a través de los medios de difusión local, pues lo explicará para que todo el mundo lo entienda. Independientemente de que, como lo he dicho antes, ya está en contacto durante todo este tiempo con los técnicos que se dedican a esto del municipio y lo saben perfectamente hasta dónde se puede llegar y cómo hay que hacerlo. Yo creo que es una buena noticia, es un punto importante, va a marcar un antes y un después en el urbanismo del pueblo. La verdad es que las cosas cada vez están, como no podía ser de otra manera,
más complicada a la hora de poder hacer obras de este tipo, cada vez está todo más fiscalizado y más mirado, los tiempos han cambiado y de alguna manera la Junta ya en el 2012 planteó ese decreto para, no solamente por la casuística de Marmolejo, sino la casuística de muchísimas ciudades y pueblos de Andalucía, de las 8 provincias, pues que tenían hábitats, que tenían asentamientos urbanos, que quizás sea el problema más gordo de todo esto, y los que están así como nosotros, porque se puedan acogerla. Fue una iniciativa que, bueno, que es una especie de amnistía que hace en un momento determinado para que se pueda regularizar, porque era un problema, tanto para el que lo había hecho como para el que estaba gobernando, que se supone que tenía que controlar el tema. ¿Alguna cuestión o alguna apreciación al respecto? ¿Alguna pregunta? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto del orden del día es la aprobación inicial de la ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Marmolejo. Es un simple cambio administrativo, por llamarlo de alguna manera. Se trata de adaptar la ordenanza general de tráfico que tiene el pueblo a la nueva ley de procedimiento que cambió en noviembre, creo, del 2015 y entró en vigor en el año 2016. Una serie de cambios en cuanto al procedimiento que hay que seguir en todo el proceso que lleva cualquier multa o cualquier sanción y, por lo tanto, había que adaptar la ordenanza. Simplemente es el cambio que viene bien explicado en el expediente y yo creo que hay poco más que explicar al respecto. ¿Alguna cuestión? Es importante, me está apuntando Rafa, que las multas es el mismo dinero. Está de más que lo diga. Simplemente es un cambio en cuanto al procedimiento. Las multas son igual de caras o de baratas según lo considere cada uno. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente y último punto es la aprobación del concurso ordinario para el puesto de Secretaría General del Ayuntamiento de Marmolejo. El puesto de Secretaría General está siendo ocupado actualmente por la señora secretaria de manera eventual, entre comillas, no sé si es la palabra exacta, o de manera provisional en una comisión de servicio. Y hay a lo largo del año 2 momentos en los que se puede volver a cubrir la plaza de una manera continua o de una manera indefinida o de una manera temporal. O es en marzo o es en noviembre. Nosotros, para no tener el lapsus este que siempre hay entre que viene la secretaria y se va, o el secretario, y hasta que hay un nombramiento y tal, lo vamos a sacar en el mes de marzo con unas condiciones generales, buscando que haya una persona con experiencia, con solvencia y capacidad para que cubra la plaza con garantía, porque pues, se necesita en todos los ayuntamientos una secretaria o un secretario, y en este ayuntamiento, con las complicaciones que tenemos, con los proyectos que tenemos y con el movimiento que tiene el ayuntamiento, pues necesita esa estabilidad en ese puesto concreto que es vital para el ayuntamiento. Por lo tanto, es un concurso abierto, un concurso ordinario, al que pueda acceder todo el mundo, y una vez que se lleve a cabo los plazos pertinentes, pues ya veremos quién ocupa la plaza, que esperemos, yo en mi opinión, que sea por Marisa o por una persona similar con su capacidad y sus cualidades. ¿Alguna cuestión? ¿Voto a favor? Pues se aprueba por unanimidad. No hay más asuntos que tratar en la parte resolutiva. No hay asuntos urgentes. Han tenido ustedes los decretos de alcaldía a su disposición. Y en la parte de dar cuenta, si quiero hacer un... ¿Perdón? En dar cuenta, bueno, dar cuenta sí hay 2 cuestiones de las que queremos dar cuenta. Primero tiene la palabra el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico para explicar cómo va el procedimiento del escudo y de la bandera. Rafa Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo solamente informar que, como sabéis, estamos oficializando el escudo y la bandera del municipio y estamos también creando un himno. En enero finalizó el plazo de presentación de ese concurso de ideas, que se publicó en la página web, se le dio audiencia a través de los medios de comunicación, se publicó en el boletín oficial de la provincia y en el de la Junta de Andalucía. Y finalizado el plazo, el 8 de enero se reunió la comisión seleccionadora de las propuestas y simplemente se abrieron las 5 propuestas que se han entregado aquí en el ayuntamiento.
conservando el anonimato de los participantes, sin abrir los nombres. Esas 5 propuestas ya se han publicado en el BOJA desde el 15 de enero, con lo cual se encuentran en periodo de exposición al público durante 20 días hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento. Es por eso por lo que quería informar que pueden pasarse todo el que quiera a ver esas 5 propuestas en Secretaría en horario de mañana. Y también informo que haremos una convocatoria pública en este salón de pleno, un día y una hora señalados, para presentar a todo el mundo esas 5 propuestas y que puedan dar también su opinión de cuál es el himno que más les guste. Independientemente, bueno, esa opinión será valorada también por la comisión que se formó y que se aprobó en este pleno para la elección del himno. Nada más. Muy bien, señor Valdivia, muchas gracias. Y yo, para finalizar, quiero dar cuenta de algo que, bueno, pues ha traído cola durante mucho tiempo en este ayuntamiento y que no es nada más que la sentencia absolutoria, sin que se haya interpuesto recurso, por lo tanto es definitiva, sobre el tema del caso del tanatorio, donde estaba el aparejador municipal Alfonso Lozano y yo mismo imputado y con una serie de delitos y de penas que se nos pedían. Esta ha sido una más de las muchas denuncias que ha habido, sobre todo en los últimos 4 años, en el periodo del 2011 a 2015. Con esto no quiero generar ningún tipo de polémica, pero las cosas tienen su momento de decirlas. Yo creo que se dicen y se pasa a otra cosa, ¿no? Pero que hay que decirlas. No es la única, ha sido 5 o 6 denuncias las que ha habido y de las que me he tenido yo que defender, en alguna ocasión solo, en otras ocasiones con el aparejador y en otras ocasiones pues con los compañeros del equipo de gobierno que estuvieron en la legislatura entre el 2013 y en el 2011, que fue cuando pues yo ejercí como concejal en este ayuntamiento. Por ejemplo, la de las Torresillas que hablábamos antes fue una de ellas, y todo al fin y al cabo ha tenido pues un matiz o un cariz de la política que yo creo que hemos conseguido en esta legislatura, y eso es mérito de todos, de ustedes también, por lo menos las 3 personas que hoy se sientan en los sillones de la oposición, hemos conseguido erradicar de este ayuntamiento. Yo creo que es de agradecer por parte de los ciudadanos el hecho de que vean que a lo que venimos aquí es a intentar sacar las cosas para adelante, a los que nos ha tocado sacarlas así porque los ciudadanos lo han decidido, y que los demás pues intenten ayudar a echar una mano en la medida de lo posible. Por lo tanto, cuando se persigue algo porque se haya perjudicado el interés general o porque verdaderamente haya habido un delito, es lícito, yo creo, es loable y yo creo que alabable también, y es una obligación de todo el mundo. Pero cuando lo que se persigue es hacer daño político, un daño personal, o se persigue, no sé, que habiliten al que ha ganado las elecciones o que el que se presenta a las elecciones no se pueda presentar con garantía, yo creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto y aunque sea de vez en cuando, recordárselo a la gente. Porque todo ese tipo de prácticas ensucian y perjudican la vida política de un municipio que está en una situación complicada, ustedes la conocen igual que yo, una situación delicada, que poco a poco bueno, se va mejorando en algunos aspectos, pero que no deja de ser complicada y difícil el día a día y la gestión del propio ayuntamiento. Y la gestión del propio ayuntamiento redunda directamente en la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Desde aquí tomamos decisiones en este pleno o el equipo de gobierno pues que afectan en el día a día de los vecinos de Marmolejo. Por lo tanto, si en un momento dado alguien verdaderamente ha tenido alguna intención de esclarecer algunos hechos, que sepa que lo ha hecho con dinero, de manera injusta, por supuesto, también, pero con dinero de todos los marmolejeños y las marmolejeñas. Yo lo he dicho ya en alguna ocasión, son más de 77.000 euros los que se han pagado en esta legislatura, porque encima es que no se pagaron en la legislatura anterior, que fue cuando se iniciaron la inmensa mayoría de todos esos procedimientos, se han pagado en esta legislatura más de 77.000 euros de abogados y de lío, sin concretar de un pleito de otro, en abogados y en lío, más de 77.000 euros. En las circunstancias en las que está el ayuntamiento, eso es un dinero. Eso es una parte importante del presupuesto que se tiene que destinar a algo que es infructífero. Porque si se gastan 77.000 euros, que no es el caso, en organizar la feria de Marmolejo, al final redunda en todos los vecinos. Si se gastan 77.000 euros en devolver 2 parcelas del polígono industrial, al final el ayuntamiento recupera sus 2 parcelas, el pueblo recupera sus 2 parcelas y el propietario de las parcelas pues tiene su problema solucionado.
Si nos gastamos 77.000 euros en hacer un arreglo de camino, pues al final redunda la gente. Pero gastarse 77.000 euros en llevar y traer papeles para complicarle la vida, complicarle la existencia y perjudicar a una persona o a un grupo concreto, yo creo que eso verdaderamente sí es, por lo menos moralmente, un delito, ¿vale? Y ese tipo de delitos morales, como este al que me refiero, no hay quien lo juzgue nada más que un elemento, que es el pueblo en general. Y tiene un momento determinado. El paso del tiempo hace que esos delitos se esclarezcan, sin tener que hacer ningún tipo de diligencias previas, porque al final el tiempo da la razón y pone encima de la mesa lo que es verdad y lo que es mentira. En el caso concreto este que hablamos del tanatorio, todos lo conocen igual que yo, se ha dicho mucho, se han escrito muchas cosas, han corrido ríos de tinta y se ha aprovechado en mayor o menor medida para hacer daño político y sacar rentabilidad política. Al principio de una manera más contundente, de una manera más intensa, y luego conforme iba pasando el tiempo de una manera un poco más tímida, pero también con toda la mala intención del mundo. Sí es verdad que conforme se iba acercando el momento de la verdad, es como el que tiene un billete de lotería, que espera que te toque o no te toque, sobre todo cuando no lleva razón. Porque cuando se entiende que se lleva la razón y que uno es inocente, espera con ansiedad que llegue el día del juicio, el día del sorteo, porque sabe uno que tiene el número premiado, porque sabe que es inocente y sabe que no ha hecho nada. Y el que acusa sabiendo o entendiendo o malentendiendo que uno, el que hay enfrente, es culpable, lo que espera es pues, que haya un error, que haya una equivocación, que el juez no lo vea aquel día con claridad o que haya cualquier elemento que efectivamente haga pues que se me inhabilitara a mí y en este caso también al aparejador que hubo en su tiempo, Alfonso Lozano, para 8 años de inhabilitación especial para el desempeño del cargo público de concejal o de aparejador en el caso de este hombre y una multa de 3.600 euros para cada uno. Esa era la esperanza de lo que no se consigue en la urna, que es lo más legítimo que hay en democracia, intentar conseguirlo en los juzgados. Lo que no entendía nadie es que si le hubiera tocado el billete ese que ellos tenían y al que ellos jugaban de manera desesperada y hubieran inhabilitado a Manolo Lozano, el PSOE no es Manolo Lozano, el Ayuntamiento de Marmolejo no es Manolo Lozano. Hubiera habido aquí un alcalde, una alcaldesa del PSOE, manejando el ayuntamiento con los mismos criterios que lo está manejando Manolo Lozano, porque esto no es una cuestión mía personal, sino de un grupo de gente, de 8 personas que nos sentamos aquí, que hacemos las cosas como entendemos que se tiene que hacer desde nuestro punto de vista ideológico y sobre todo con una cosa muy clara, entendiendo que le hemos prometido a los vecinos de Marmolejo una serie de cuestiones materiales que hay que hacer en el municipio y a la hora de comportamiento, de manera moral, y yo creo que esa es la hoja de ruta, creo no, estoy seguro, que estoy siguiendo y que seguiría quien hubiera vivido aquí. Por lo tanto, repito que no tiene sentido malgastar el dinero de todos los vecinos de este pueblo, que no sobra, en cuestiones de este tipo que no son nada más que vendetas personales. Hasta el punto en el que ya no solamente se trata de que una persona que estaba aquí de alcalde, como el señor Bartolomé Soriano, pusiera una denuncia acompañado pues, de sus cómplices en todo esto, de su equipo de gobierno, de quien en ese momento representaba al Partido Popular, y que una vez que termina la legislatura y que ya como ayuntamiento no puede actuar, se personen, tanto él como la señora Ribeiro, concretamente, Ascensión Ribeiro, a la que me gustaría poder darle esta explicación en persona, por si tenía la intención de pedirme disculpas, se personaran como acusación particular, ratificándose en esos cargos 8 años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros contra mi persona, contra la persona del aparejador y contra la mía. Pero al fin y al cabo es una cuestión que desde el principio se sabía que no tenía más fin que el que la justicia, haciéndole perder el tiempo a la propia justicia, porque hay muchísimos temas que tratar y con este tema, con este tipo de cosas, y usted lo sabe, por ejemplo, señora Garrido, que es abogada, se ralentiza sin necesidad la necesariedad de la justicia para que todo el mundo tenga los mismos derechos. Desde el principio se sabía, pues, todo lo que yo he alegado en todo este proceso, tanto en el proceso de instrucción como una vez en el juicio, que ya estaba legalizado, que era una cosa legalizable, que por lo tanto no era un delito y que efectivamente yo concretamente no había firmado nada más que un documento en todo el expediente que no era ni siquiera la licencia de obra ni la licencia de apertura, que fue la aprobación del proyecto de actuación. Afortunadamente,
aunque algunos creen que la jueza ha hecho política, eso me gustaría a mí, que en vez de decirlo de manera anónima en un Facebook se lo dijera a la jueza, que en vez de justicia ha hecho política. Que yo sepa, los jueces hacen justicia y los que se dedican a la política somos nosotros, pero cuando verdaderamente la gente tergiversa eso, quien lo confunde, es quien tiene este tipo de acciones injustas, no solamente contra mí, sino contra todo un pueblo. Deja muy claro la jueza, en su sentencia, de que tanto el aparejador como yo no cometemos ningún delito, no son legalmente constitutivos de delito ni de prevaricación urbanística, por supuesto, todos los hechos que se demostraron una serie de cuestiones y ninguna de ellas son constitutivos de delito de prevaricación urbanística. Dice que efectivamente en el 2005 se autoriza la tramitación de la edificación del tanatorio en un terreno que cuenta con 2.500 metros, no con 5.000, pero que fue la propia Consejería de Obras Públicas la que hace referencia a esa parcela mínima, indicándole al propio ayuntamiento, y ese documento estaba aquí desde el primer día que se puso la denuncia, que el incumplimiento podría solucionarse con la inclusión de una modificación que incorpore dicho suelo al planeamiento como suelo urbano, que es lo que al final de la legislatura del señor Soriano en el 2015 se hizo, porque ya la presión era tan grande que no podía ya volver a esconder los papeles en el cajón y no tuvo más remedio que iniciarlo, independientemente de que nosotros lo hayamos terminado de desarrollar. Esa pastilla de terreno, incorporarla a suelo urbano y, por lo tanto, no había ningún delito. Efectivamente, el Código Penal, en el 320, una de las condiciones que se tiene que dar para que sea un delito es que sea ilegalizable. Y a las pruebas me remito, que ya está legalizado, que en ese caso no se cumplía esa premisa. El proyecto fue aprobado, el proyecto de actuación fue aprobado por este Pleno, por unanimidad de todos los concejales asistentes al Pleno en el 2006, y de ninguna de las maneras queda acreditado de que se actuara con ninguna intención que pudiera beneficiar a la persona que firmaba el documento, el aparejador o el propio concejal, que es otro requisito que también establece la ley. Deja muy claro que para que la acción se considere delictiva es necesario que haya una resolución que sea injusta y arbitraria, y ahí dice concretamente la jueza: parece que chirría, y leo textualmente, parece que chirría a juicio de esta juzgadora que se pueda considerar resolución injusta aquella que persigue satisfacer un interés social. Yo creo que el tanatorio con la construcción del tanatorio se pretendía satisfacer un fin social. Así como incluso lo entiende la propia delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, que emite informe favorable con la salvedad de la cantidad de metros. Pero sin duda no se puede tachar de injusta y arbitraria la resolución cuando la finalidad, incide en ello, de dicha edificación era la de satisfacer una necesidad popular como era la de tener un tanatorio en el municipio. Se ha podido constatar en las distintas certificaciones aportadas al expediente que ese era el tal fin y que incluso en fecha 24 de octubre de 2013 se sometió a pleno y se aprobaba definitivamente el proyecto. Que ocasione un resultado materialmente injusto es también un requisito que hay que cumplir para que yo hubiera tenido que dejar la política durante 8 años. Y que la resolución lleve una clara finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad, o sea, que yo me beneficie de haber aprobado eso, porque a mí me interese, porque el tanatorio fuera mío, y con el conocimiento de actuar contra derecho. Dice la jueza que es evidente que no se cumplen los requisitos exigidos de ninguna de las maneras, ya que el resultado, desde luego, no es injusto. Repito que lo dice la jueza. De hecho, ya está legalizado, a la fecha del juicio ya estaba legalizado, y además no se persigue voluntad particular, sino un fin social. Lo mismo dice literalmente del aparejador municipal Alfonso Lozano Flores. No ha quedado acreditado tampoco, de ninguna de las maneras, que era otra de las cosas de las que se me acusaba, de que yo firmara resoluciones y licencias que autorizaran la construcción y la puesta en marcha del tanatorio. Y no ha quedado acreditado porque simple y llanamente no estaban firmadas en ese caso. Se tramitó el expediente por otro cauce. Hay quien ha querido hacer ver que es que las resoluciones estuvieron y dejaron de estar. Esta denuncia, cuando se puso, toda la documentación de este expediente obraba en este ayuntamiento. Y en este ayuntamiento estábamos nosotros en la oposición. Por lo tanto, si alguien
quiere ir más allá y elucubrar con el por qué no estaban las resoluciones firmadas por mí, que explique por qué, si efectivamente ellos creen que estaban firmadas, no lo aportaron en su día. Simple y llanamente porque es que no estaban firmadas por mí. Lo dice la jueza, nunca firmó ninguna licencia ni ninguna resolución fuera de la que tramita el proyecto de actuación, la que admite a trámite el proyecto de actuación, sin que dicha resolución, la del proyecto de actuación por sí misma, supusiera que dichas obras se iban a llevar a cabo. Incluso con lo de los metros, que también quede claro que el hecho de que tuviera 2.500 metros y no 5.000, eso viene a satisfacer una norma que hay en nuestro planeamiento donde dice que en suelo rústico para construir una edificación hace falta 5.000 metros, con la intención de que no exista la posibilidad de que se formen núcleos de población, de que no pueda haber en pequeñas parcelas que no cumplan los 5.000 metros edificaciones que al final entre todas formen un núcleo de población. En este caso concreto era imposible que se formara un núcleo de población porque la propia ley de policía mortuoria establece los límites que tiene que haber entre edificaciones que haya colindantes al cementerio municipal, y eso es que está hecho en el cementerio municipal. Eso es que no está hecho en el centro del pueblo ni está hecho en ninguna zona de expansión del municipio. Por lo tanto, no hay ningún delito, ni a la hora de firmar, ni a la hora de aprobarlo, ni a la hora de legalizarlo, ni a la hora de los metros con los que cuenta el tanatorio, y por lo tanto debo absolver, dice la jueza, y absuelvo a Manuel Lozano Garrido y a Alfonso Lozano Flores del delito de prevaricación urbanística por el que venía siendo acusado. Y precisamente ayer recibí la notificación, aunque ya lo sabía desde el 22 de enero del 2018, es firme porque no había ningún recurso, faltaría más, contra la resolución o contra el fallo de la jueza en la que se nos absuelve. No es que se archive el caso, ni por falta de pruebas, ni por falta de no sé qué, sino que se nos absuelve porque no hay ningún delito, ni de Alfonso Lozano Flores ni de Manuel Lozano Garrido, que son los dos que sirvieron como punta de lanza para el envite político que se quiso plantear a lo largo de una legislatura. Esperemos que este sea el punto y final a un sinsentido, entendiendo que cuando se hacen las cosas mal hay que responder, y hay que responder políticamente y judicialmente, por supuesto. Pero yo creo que la actitud que se ha demostrado por parte del equipo de gobierno y la mía propia desde el principio es la de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con garantía, de hacer las cosas legalmente, se tarde lo que se tarde. Para eso tenemos un gran equipo de técnicos y de asesores que trabajan en el día a día para que eso sea así, con celeridad, con prestanza y con garantía de que todo se está haciendo de la mejor manera posible y, por supuesto, poniéndole todo el interés y todo el corazón que podemos, porque entendemos que de lo que se trata es de que al final de estos 4 años quede algo bueno, no que al final de 4 años queden cuentas embargadas, bienes embargados, deudas con compañías eléctricas por 400.000 euros, deudas con abogados por más de 77.000 euros, deudas con Telefónica por más de 60.000 euros, préstamos del Estado sin atender, préstamos con la Diputación sin pagar, una deuda con proveedores de casi 1,5 millones de euros, o la nómina de los trabajadores sin atender, el convenio de los trabajadores sin atender, algunas cuestiones también que se han quedado ahí, pero que también podrían ser un motivo tal como por el que yo he tenido que pedir responsabilidades, que eso es todo lo que nosotros nos hemos encontrado, no ha servido nada más que para que en un momento determinado se diga, pero que no sirva ni como excusa para dejar de hacer y de cumplir con nuestra obligación como equipo de gobierno, ni sobre todo como arma arrojadiza para los que en su día estaban gobernando y después afortunadamente pasaron a la oposición. Entonces, de lo que se trata es de simplemente, como les decía, poner un punto. Y aparte, en una etapa yo creo que negra para el pueblo de Marmolejo, y que poco a poco entre todos hemos conseguido pues, que se vuelva a una forma de comportarse, a una forma de actuar, a una forma de gobernar sensata y lógica, que repito, como decía al principio, que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Yo hace poco leía el escrito, lo que leí en la toma de posesión, en el pleno de investidura, y ahí tendía la mano a todos los grupos políticos, habría la posibilidad de trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno y planteaba otra forma de hacer las cosas diferentes a como se habían hecho en los últimos 4 años. Yo creo que estoy cumpliendo, yo creo que los resultados se están viendo. No por ello deja de ser esto difícil y complicado, pero sí es verdad que se están consiguiendo muchas cosas y de eso es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos, no de conseguir meter a nadie en la
cárcel, no de conseguir inhabilitar a nadie o no de conseguir complicarle la vida a alguien que lo único que pretendía yo, estando en la oposición, era hacerlo lo mejor posible, ayudar, como también lo demostramos estando en la oposición, a que esto tirara para adelante, porque en muchísimas ocasiones hizo falta el voto del PSOE para que se aprobaran cosas en este pleno, e intentar ganar las elecciones, que es lo que entiendo que cada una de ustedes está intentando hacer en el punto y hora en el que toman partido y toman esta responsabilidad en la política local. Dicho esto, de lo que se trata es de que trabajemos conjuntamente, sin rencores, sin rencillas, entendiendo que todos venimos aquí a lo mismo. No tengo yo ninguna queja al respecto en ese sentido, por lo menos ya les digo que con los que hoy nos encontramos aquí en este salón de pleno, y quizás precisamente las dos ausencias de esta noche son los que deberían de haber escuchado esto que acabo yo de decir y los que podrían tener la oportunidad de pedirme disculpas, tanto a mí como al propio aparejador municipal. Yo se la aceptaría gustosamente, no soy rencoroso, yo creo que lo he demostrado, no he venido a vengarme de nadie, sino a hacer justicia por mi pueblo, a desarrollar el proyecto del Partido Socialista en Marmolejo, y eso no quita que en los próximos plenos, si tienen a bien venir, pues que pidan disculpas y serán aceptadas gustosamente, y no perderemos ni un minuto más en volver a hablar de esto, porque de lo que se trata es de hablar de futuro, para demostrarle a la gente que Marmolejo vuelve a ponerse en marcha después de unos años muy complicados y muy difíciles, donde hemos perdido muchas oportunidades de muchos trenes, donde hay que demostrarle a la gente que este ayuntamiento está en buenas manos, de gente sencilla, de gente trabajadora, de gente honrada, de gente que tiene las cosas muy claras, de gente que tiene palabra y quiere cumplir con lo que le prometió a la gente, y sobre todo que sepa la gente de Marmolejo que nosotros trabajamos mirando siempre hacia el futuro y no estando pendientes de cosas del pasado, aunque irremediablemente, aunque sea a la hora de defendernos, tengamos que tirar un poco de hemeroteca para poner las cosas en su sitio. Muchas gracias, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches. Ah, bueno, es verdad, ruego y preguntas, que me he emocionado yo. Me he emocionado, perdón. Estamos tan tranquilos. Venga, pues ruego y preguntas, perdone. ¿Algún ruego? Partido Popular. Ruego que se le exija a la Junta de Andalucía que arregle la carretera de Arjona a Marmolejo, porque está, por lo visto, yo no suelo circular por ahí, pero dicen que está en un estado lamentable. Estoy en contacto con el alcalde de Arjonilla, que ha sido el que se ha puesto en contacto conmigo. Arjona se ve que tiene la otra salida hacia Andújar también y la usan más. El de Arjonilla para que hagamos algún planteamiento conjunto de cara al arreglo de... La carretera se reparó en su día, lo que pasa es que ahí son arcillas expansivas, se llama eso, y hay un problema el mantenimiento de la carretera, pero bueno, lo tiene que hacer. He hablado con la delegada del Gobierno, se lo he planteado y seguramente que alguna iniciativa conjunta haremos entre el alcalde de Arjonilla, entre Miguel y el alcalde de Marmolejo, ¿vale? Partido Andalucista, ruego. Sí. Mi ruego, aunque parezca broma, pero va sobre el tanatorio. Es porque hay mucha gente que viene de fuera, que vienen a entierros y preguntan que dónde está el tanatorio. Es que no hay suficiente señalización, porque nosotros sabemos dónde está, pero los que vienen de fuera, tú le dices la calle Las Huertas, pero eso lo sabemos nosotros. Entonces eso es parrafa. Apúntatela. Le pregunten al alcalde que sabe bien dónde está el tanatorio. Pero de todas formas, sí es verdad que hay que señalizar no solamente el tanatorio, sino algunas cuestiones más. De hecho, las pocas señales que hay se van a quitar porque están muy mal, están muy feas. Precisamente el otro día lo estuvimos hablando Rafa y yo, y se va a intentar coger alguna subvención para ese tipo de cuestiones, ¿vale? Ciudadano. Sí. Yo ruego que en la carretera de la estación hay 2 palmeras que tienen las hojas caídas y están justo en la acera. Como hay mucho tránsito de personas que suben y bajan, pues que se retiren o se corten lo máximo posible. Esas son otras 2 palmeras que también por el escarabajo rojo han caído y bueno, sí, se quitarán y la idea es quitarla y reponer con naranjos, que eso hasta ahora no le ataca nada, ¿vale? Pregunta. Partido Popular. ¿Tienen algún plan específico para el arreglo de las calles adoquinadas? ¿Alguna pregunta más? Con ese respecto estamos trabajando en un proyecto para la calle, toda la calle desde los Hermanos Perales hasta el Bar de los Chinitos, toda la calle Arroyo, La Constitución y Palacio Valdés,
que vamos a intentar desarrollar si estamos aquí para la legislatura que viene. Porque en la calle Pérgola, sí, la calle Pérgola, hay un trozo de adoquinado también que está fatal, esa sí hay ya dinero y financiación, que está Diputación licitando la obra, se han encargado ellos de hacerlo todo y se van a arreglar. Y hay otras calles donde lo que vamos limitándonos por disponibilidad presupuestaria es a bachearla y a parchearla. Entonces, un arreglo integral como, por ejemplo, el que queremos plantear aquí en el centro, conlleva no solamente arreglar el adoquinado, sino que conlleva ya meter tuberías nuevas, de agua sucia, de agua limpia, y una inversión potente. Se está trabajando en el proyecto de toda esta calle y poco a poco pues iremos, conforme vayamos teniendo disponibilidad presupuestaria, más que disponibilidad presupuestaria, subvenciones o ayudas que vengan concretamente para eso, porque las poquitas ayudas que vienen para que decidamos en qué las gastamos, pues las tenemos que usar, pues, por ejemplo, para pagar temas del polígono industrial, para pagar deuda, en fin, tenemos que ir apañándonos un poco con lo que vamos teniendo. Pero sí es verdad que hay muchas calles que están mal, las de adoquines, que tienen una conservación y un mantenimiento complicado y costoso, pero también es verdad que en la medida de lo posible actuamos de la mejor manera que podemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues ahora sí, disculpen por el lapsus de antes, se levanta la sesión. Bien, buenas noches. Acabamos de finalizar el pleno del mes de enero, donde hemos tratado, yo creo que a puntos interesantes, perdón, y que vienen pues, un poco a poner de manifiesto la estabilidad política y la normalidad política que hay a la hora de gobernar en el municipio, ya por fin. Eso hace, esa normalidad y esa estabilidad política hace pues, que el trabajo se desarrolle con más garantías de éxito y se puedan plantear temas importantes que han venido siendo, por las circunstancias, un problema para muchísimos vecinos. Me refiero concretamente al tema del asimilado afuera de ordenación. El hecho de que todas esas edificaciones que comentábamos en el Pleno se puedan asimilar afuera de ordenación, puedan tener esa posibilidad de regularizarse y de que muchas familias, muchos vecinos y vecinas de Marmolejo podáis dormir tranquilos sabiendo que lo que tienen hecho con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, con el sudor de su frente, pues se puede reconocer, se puede escriturar y puede tener el valor que verdaderamente tiene a la hora de poseerlo o en el simple hecho de venderlo. Ese paso, que era un paso importante que teníamos que dar, se ha venido trabajando con mucho cuidado para que estuvieran todas las garantías legales puestas encima de la mesa y diera toda esa estabilidad necesaria que urbanísticamente ha venido teniendo el municipio desde hace muchísimos años. Sí es verdad que hay determinadas circunstancias que se han ido planteando en el tiempo que han desembocado en esas dificultades por las que hemos tenido que pasar todos, porque igual que aquellas más de 200 y pico naves de uso agrícola que fueron denunciadas en su día por cuestiones meramente políticas, con la intención de hacer daño político, tuvisteis que responder vosotros, vecinos y vecinas, y yo también tuve que responder como concejal de urbanismo. Afortunadamente todo aquello se terminó, todo aquello se archivó, como no podía ser de otra manera, todas las viviendas quedaron ya con su sentencia sin ningún problema y como no podía ser de otra manera se tenía que seguir desarrollando ese trabajo de cara al AFO que diera esa garantía para el futuro. Hemos también hecho una limpieza, seguimos haciendo la limpieza de las cuentas en cuanto a los derechos y las obligaciones, ya lo he explicado en el Pleno y es un paso más en esa estabilidad económica que se está consiguiendo en el Ayuntamiento. Si bien es verdad que el saneamiento de las cuentas todavía queda lejos, es razonable y yo creo que es de justicia el decir que hemos conseguido estabilizar esas cuentas y desde esa estabilidad poder afrontar proyectos de garantías para el municipio. Desde esa estabilidad, por ejemplo, podemos invertir dinero en el balneario para recuperarlo y rescatarlo. Desde esa estabilidad podemos afrontar ese proyecto, ese macroproyecto de electrificación del polígono industrial con nuestro convenio, con nuestras garantías de pago para que pronto sea una realidad. Desde esa estabilidad económica podemos afrontar el pedir subvenciones que tenemos que pagar conjuntamente entre las demás administraciones y nosotros para un poco atender en la medida de lo posible todo aquello que nos planteáis los vecinos y vecinas de Marmolejo. Tenemos ante nosotros todavía una recta final importante de legislatura, donde nuestro objetivo va a seguir siendo el cumplir con todas las promesas que hicimos en nuestro programa electoral. Dentro de muy poco deberemos de hacer un balance de a qué nos hemos dedicado los 13 hombres y mujeres que nos sentamos en este salón de plenos durante estos 4 años. Nosotros podremos demostrar que hemos cumplido con esas promesas que se reflejaron en el programa electoral que hicimos conjuntamente con los ciudadanos y explicaremos aquello que por
determinadas circunstancias no se haya podido llevar a cabo. Pero también habrá otros muchos elementos que no se prometieron y que hemos ido desarrollando a lo largo de esta legislatura, con el interés necesario y sobre todo con la satisfacción de saber que conseguimos que Marmolejo poco a poco vaya cogiendo su sitio, vaya cogiendo prestigio, un prestigio que había perdido en la provincia y en la comunidad autónoma. Marmolejo está siendo reconocido por muchísima gente de fuera del municipio, por su gestión, por su labor y sobre todo por el esfuerzo que hemos hecho entre todos, y nunca me voy a cansar de decirlo. Lo que hemos conseguido hasta el día de hoy no lo han conseguido 8 personas que conformamos el equipo de gobierno, ni siquiera el alcalde. Lo hemos conseguido todos los marmolejeños y las marmolejeñas. La gente sabe que hemos hecho un esfuerzo conjunto, la gente sabe que no hemos tenido que sacrificar mucho, que estamos trabajando duro, que estamos trabajando intensamente como conjunto, como sociedad, como pueblo, que estamos rescatando nuestros valores, que estamos rescatando aquellas infraestructuras que estaban perdidas y que estamos poniendo de manifiesto que Marmolejo es un pueblo que debe de tener un peso específico en la comarca y en la provincia. Marmolejo es un pueblo relativamente grande, un pueblo que tiene una entidad importante en el entorno en el que nos movemos. Y están entendiendo, están reconociendo que somos capaces de volver a poner en marcha todos aquellos mecanismos que hicieron que Marmolejo fuera uno de los pueblos punteros en Andalucía, en nuestra provincia y también, por supuesto, en Andalucía. Por lo tanto, esa satisfacción no tiene que ser simplemente el hecho que nos tenga que frenar en ese trabajo, sino que es un acicate más, una motivación más para seguir trabajando con la misma intensidad que lo venimos haciendo en estos más de 2 años y medio, afrontando todas las dificultades y todos los problemas que tiene este ayuntamiento, pero también siempre mirando la cara a los vecinos, mirando los ojos a los vecinos y entendiendo que sus problemas y sus dificultades también hay que entenderlas, también hay que atenderlas y, como bien sabéis y lo estamos demostrando, estamos intentando llegar a cumplir con todas esas expectativas que vosotros nos planteáis. Hay un gobierno abierto, hay un gobierno plural, un gobierno capaz de atender a todo el mundo y atender a todos los sectores. Se están trabajando en todas las concejalías del equipo de gobierno con intensidad, como decía al principio, cumpliendo ese programa electoral estrictamente, pero también saliendo al frente de todas aquellas circunstancias, de todas aquellas vicisitudes que se van encontrando en el día a día. Estoy orgulloso de mi equipo de gobierno, estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo todos, estoy orgulloso del partido al que represento por el apoyo y por la fuerza que nos están dando, pero sobre todo estoy orgulloso de ser el alcalde de un maravilloso pueblo como es Marmolejo. Buenas noches.